Y vamos ahora a compartir con ustedes un tema bastante informativo y a la vez formativo. El título de esta plática es ¿En qué tiempo nació Jesús desde el punto de vista de la Biblia? ¿Cómo lo concebimos? ¿Cómo lo enfoca la Biblia? ¿Cómo lo ve la Iglesia? Y es un tema de la actualidad, dada la fecha en que estamos también nosotros. La sociedad ha desarrollado una serie de tradiciones que, pues lógicamente, una tradición es algo que se trae de, ¿ya? Tradición, traer de las fuentes culturales que anteceden a una sociedad. Y de eso tenemos también en esta sociedad llena de tradiciones, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Vemos que estamos a las puertas de una de las tradiciones más enfáticas de la sociedad, que marcan en realidad bastante diferencia y que se están acentuando paulatinamente en la mente de millones y millones de personas en todo el mundo, con excepción del pueblo de Dios, con excepción de las personas con las cuales Dios está trabajando en este tiempo. Y es por eso que me permito compartir con ustedes datos importantes sobre este hecho tan fundamental, de un personaje también importante, fundamental en el plan de Dios, desde el punto de vista de Dios. Entonces, es con el propósito de que comprendamos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre como la sociedad en todo el mundo lo celebra, sino que de acuerdo al enfoque que vamos a obtener en la Biblia, el tiempo, no fecha específica, sino el tiempo en que pudo haber nacido, lo vamos a entender bíblicamente, y esto nos va a ubicar en el bimestre, porque está dividido el calendario de Dios, incluye a parte de un mes del calendario romano. Entonces está ubicado entre finales de septiembre e inicios de octubre. Allí el tiempo, repito, para que haga usted la diferencia, no vamos a mencionar fecha, sino tiempo, el espacio ahí comprendido allí, a finales de septiembre y octubre, exactamente en el mes de Etanim, en el calendario sagrado. Ese es el enfoque que tenemos sobre este acontecimiento. Miles y miles de creyentes en Jesús, que en hebreo se dice Yeshua, están experimentando también una gran inclinación hacia la admiración de algunas costumbres del pueblo de Israel. No en todos los aspectos, pero sí. Dentro de la sociedad del mundo hay una gran cantidad de personas que están siendo afinidad, que sienten cierto nexo, que sienten cierta participación directa con la identidad del pueblo de Israel. Ya. Basados también en que nosotros conocemos que la salvación, desde el punto de vista de las Escrituras, la salvación de la humanidad proviene de los judíos. Este es el enfoque que la Biblia le da. Vayamos a leerlo en Juan 4:22. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 22. Dirigiéndose a su público en ese entonces, Juan, y también a nosotros en la actualidad, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque viene ahora la justificación, porque la salvación viene de los judíos. O sea, enfatizando la descendencia física de Jesucristo, ¿sí? El verbo de Juan 1:14 que tomó cuerpo físico y moró entre nosotros. Entonces dice ahí ya que nuestro Salvador también era judío, o sea, de origen ahí físico. Entendemos nosotros que Jesucristo nació, vivió y murió, así como también resucitó
dentro del territorio de Israel, también conocido en el idioma hebreo, este término Israel, como Eretz, que es lo mismo, ¿verdad? En hebreo, Eretz, y en castellano, Israel. Pues Jesucristo vivió ahí. Toda su fase de nacimiento, de vida, de muerte y resurrección la hizo en ese territorio geográfico. Pero también hay una profecía que dice que Él en su segunda venida volverá a colocar sus pies en tierra de este territorio de Israel. Lo podemos confirmar en Zacarías 14:4. Hablo ahora entonces ya del regreso de Jesucristo. Repito, Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó dentro del territorio geográfico de Israel, pero volverá también a poner sus pies en tierra de este pueblo llamado Israel. Vamos a Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Ahí leemos, Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo, dice, un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es un acontecimiento futuro. Cuando Jesucristo una vez más venga en su segunda venida, va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Y luego, desde Jerusalén, gobernará la tierra por un periodo de 1000 años. El título será Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven entonces este hecho que confirma ahora, Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó en territorio de Israel. Entonces, dado esto, datos informativos que tenemos, es que también se ha despertado en muchas gentes experimentar un gran interés por conocer más a fondo la cultura hebrea. Hay una gran cantidad de personas también que están interesadas en conocer sobre las fiestas que Dios le dio a su pueblo, de conocer mucho más en relación al pueblo de Israel. Y para ello se apoyan en el Antiguo Testamento. Pero dentro de la iglesia, nuestra misión, nuestra responsabilidad es llevarle al mundo el conocimiento verdadero sobre Jesús el Mesías, ¿sí? El conocimiento que sale de las Santas Escrituras. Esa es la misión de la iglesia, ¿ya? Y de esta manera, entonces, dar a conocer a Jesucristo como el Mesías Redentor. Es fundamental que la iglesia cumpla con ese objetivo. El amor que vamos desarrollando hacia Dios y Jesucristo nos va a unir en perfecta armonía como su verdadero pueblo. Vamos a leer ahora en Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. De esto tenemos que estar seguros, buscando la verdad, cumpliendo con nuestra responsabilidad de predicar a Jesucristo para que el mundo conozca el verdadero origen, su mensaje, el plan que Él tiene de salvación para la humanidad, nuestro compromiso. Entonces dice Efesios 4, versículo 14 al 16 lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, para eso necesitamos confirmar estos aspectos. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta sociedad ahora está embaucada, dedicada a celebrar todo esto pero gran, con derroche de gran interés, motivación, pero es una enseñanza engañada, ¿sí?
Es una enseñanza incorrecta. Y entonces se nos dice a nosotros que no debemos dejarnos llevar por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que, a la iglesia se dirige ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un objetivo claro de la iglesia. Y esto se va a desarrollar, se va a cultivar también a través de las constantes reuniones de día sábado, cuando venimos para edificarnos, para apoyarnos, para motivar, para seguir la meta que Dios nos ha trazado allí. Por su parte, el profeta Jeremías nos sigue amonestando. Vamos ahora a Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. La amonestación de Pablo es para que no seamos engañados con las artimañas que Satanás dirige en la actualidad. Ahora bien, el consejo de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 16, ahí leemos lo siguiente. Así dijo el Eterno: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ven la reacción del pueblo, ¿sí? Se nos insta ahí ubicar el conocimiento, buscar el conocimiento. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué. Por las sendas antiguas. Esto se refiere también a los conocimientos que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Tenemos que enfocar nuestra vista hacia la sabiduría y el conocimiento que está dentro del Antiguo Testamento. Y es un pasaje bastante motivador. Preguntad por las sendas antiguas. Pero ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? Y luego, al encontrarlo, andad por él. Andad por él en el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da como su pueblo dentro de la iglesia. Entonces, en esa búsqueda de la verdad que nos encontramos constantemente, vamos a la fuente que nos provee la verdadera sabiduría y vamos a apoyarnos 100% en la palabra de Dios. Allí encontramos el verdadero camino, ¿sí? Preguntad, andad por el camino, preguntad, ¿cuál es la verdad? Entonces, buscando, investigando, leyendo en la palabra de Dios, encontraremos la orientación y guía correspondiente para que nuestra conducta se someta a ese código de normas que Dios nos ha dado. Un aspecto es, a veces necesitamos ir a las raíces hebreas. Si vamos con ese afán, entenderemos correctamente las escrituras que Dios le ha dado a su pueblo. Por una razón grande, porque muchas de las verdades bíblicas fueron quitadas paulatinamente por medio de instrumentos de Satanás que han cambiado totalmente, han tergiversado la palabra de Dios. Ya. Satanás tiene a su disposición para cambiar la verdad por falsedad, tiene a su disposición a miles y miles de seres espirituales que están en esa labor en la actualidad, engañando, transformando, introduciendo en la iglesia a veces tradiciones paganas. Allá. Este grupo de personajes espirituales está haciendo esa labor de engaño, de confusión, a través de las tradiciones sociales, políticas y religiosas en la actualidad.
Es una tendencia muy natural en la actualidad, que todo se tergiversa, ¿sí? Y esto estaba predicho en Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, 20, se nos menciona la actitud de la sociedad en la actualidad, en su gran mayoría. Cambiar la verdad por falsedades. Isaías capítulo 5, versículo 20, ahí leemos: ay de los que a lo malo dicen bueno. Vean el cambio de esa estructura. Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vean toda esa tergiversación que se da. Pero aquí hay un lamento, porque de acuerdo a su obra van a recibir una recompensa, ¿sí? Por eso es un lamento. ¡Ay! De aquellas personas, de aquellos grupos sociales que cambian lo bueno por lo malo, cambian lo dulce por lo amargo. Y esto todo en tradiciones, en conductas, en estilos de vida, en doctrinas religiosas y en todo ambiente. Hay un lamento profundo. Todos entonces sabemos que el Imperio Romano cambió el calendario bíblico por un calendario pagano. Eso lo sabemos todos ahí. Muy bien. En este cambio del calendario bíblico sagrado al calendario romano, el objetivo era sustituir el calendario bíblico por uno humano, por uno solar, o llamado comúnmente calendario gregoriano. Este calendario está lleno de nombres y creencias paganas que fueron adaptadas desde aquel tiempo en que se gestó ese cambio, con el objetivo principal de anular el conocimiento de las épocas de la fiesta de Dios, cambiar el tiempo. Esas fiestas que fueron ordenadas por parte de Dios para el pueblo de Dios. Entonces viene el cambio trascendental. Se trastoca, se cambia, se altera el calendario bíblico, el calendario judío, Dios se lo dio a este pueblo, y se impone un calendario romano. Y es ahí como usted puede informarse, o tenemos la información de estos nombres del calendario sagrado. Todos sabemos a través de la lectura de la Biblia que el primer mes del calendario sagrado es el que se llama Abib, calendario sagrado, el calendario de Dios, Abib, que en el calendario pagano comprende la segunda parte del mes de marzo, hablo de quincenas, y la primera del mes de abril. Esto es el mes de Abib en el calendario bíblico. Y así investigando tenemos los nombres de los 12 meses del calendario sagrado. El segundo mes es Sif, que está comprendido también entre la segunda quincena de abril y mayo. Ahí va encajando dentro del calendario pagano, romano. Sucesivamente tenemos el mes en el calendario bíblico de Sivan, es el tercer mes. Les menciono el cuarto mes del calendario sagrado, Tamuz. El quinto de ellos es el mes de Av. Vean el enfoque, desde el punto de vista de Dios, calendario sagrado. Luego sigue el mes de Elul, el mes de Etanim, que es el séptimo mes, el mes de Bul, siendo el octavo mes del calendario sagrado, el mes de Kislev, ya viene siendo el noveno mes, el 10º mes del calendario sagrado es Tebet, luego le sigue Shevat y finalmente Adar. Este último está comprendido entre los meses de febrero, la segunda quincena de febrero,
y la 1 de marzo del calendario romano. Les menciono esto para que vean ustedes cómo Satanás, a través de sus instrumentos, ¿sí?, que ha tenido a su alcance durante mucho tiempo, cambió el calendario divino, sagrado, por el calendario pagano romano, que conocemos como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. E incluso vean los días de la semana, que están dedicados a satélites. Domingo, lunes, luna, martes, Marte, etcétera. Usted lo conoce ahí. Con esta información quiero llevarlos a comprender dos verdades fundamentales que vamos a entender de acuerdo a las Escrituras. Vamos a entender el tiempo del engendramiento de Jesús, Yeshua, y segundo, el tiempo de su nacimiento. Dos aspectos importantes para compararlo con las tradiciones que estamos siendo, pues de las cuales estamos siendo bombardeados en la actualidad. Entonces, primero vamos a entender el tiempo del engendramiento de Jesús y luego el tiempo del nacimiento. Veamos el primero de los aspectos. ¿Cuándo fue engendrado Jesús? De acuerdo a la enseñanza bíblica y también a veces a estudios poco profundos, Jesús fue sobrenaturalmente engendrado en María, Miriam en hebreo, en el momento en el que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Vean el momento. Cuando el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, en ese momento concibió ella. El momento justo del engendramiento de María. Esto la cultura judía la une también, y ellos indican que este acontecimiento se llevó a cabo durante la fiesta de las luces, que es conocida dentro de la cultura hebrea como la fiesta de la dedicación o el nombre de Hanukkah. ¿Ya? Es celebrada por el pueblo judío en la actualidad en el mes de diciembre, y esta fiesta de Hanukkah dura 8 días. Bien, solo como dato histórico ahí. Para conocer entonces el momento del engendramiento de Jesús el Mesías, tenemos que sacar ese conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, los invito a que me acompañen y busquen en Lucas capítulo 1, para leer los versículos 4 al 6. Aquí vamos a obtener los datos desde el punto de vista de la Biblia, del momento del engendramiento de Jesús el Mesías. Repito la cita, Lucas capítulo 1, versículos 4 al 6. Estamos ahí, llegando a esta lectura. Versículo 4. Dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la información que tenemos ahí, ¿verdad? Como iglesia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer, de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Vean ahora los personajes. Zacarías, un sacerdote, y su esposa Elizabeth. Eso es lo que estamos leyendo hasta el momento. Versículo 6. Se dan los antecedentes, se presentan las credenciales de ellos, tanto Zacarías como de Elizabeth. De ellos se dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí tenemos esa información. Vean la credencial, el calificativo delante de Dios, tanto de Zacarías como de su esposa Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios.
Ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor. Estaban en el camino correcto, ¿sí? Ellos también habían hecho caso de aquella observación. Paraos en los caminos y buscad cuál es el camino verdadero. Estaban en esto ahí totalmente. Bien, dejemos por un lado Lucas, al cual vamos a volver enseguida, y ahora pasemos a primer libro de Crónicas, capítulo 23. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, y los versículos del 30 y 31. ¿Se recuerdan que identificamos a Zacarías en Lucas como sacerdote de acuerdo también a la orden de Abías? Y ahora vamos a ir a confirmar allá qué se dice de esta orden. En Crónicas, capítulo 23, versículos 30 y 31. Dice el versículo 30, y para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Eterno, y asimismo por la tarde. Estamos describiendo la labor o el trabajo, la comisión del sacerdote en el templo. Ahora versículo 31, y para ofrecer todos los holocaustos al Eterno, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante del Eterno. Esta era la función de todos los sacerdotes. Los sacerdotes que asistían, ¿sí?, el templo. Eran 24 órdenes las que David había instruido. Y se llevaba a cabo todo esto allí. Ofrecían holocaustos al Eterno, días de reposo, lunas nuevas, las fiestas solemnes, la función del sacerdote en el templo. Es lo que estamos describiendo aquí. Entonces comprendemos también que por orden de Dios a David instituyó 24 grupos de sacerdotes. Cada uno ejercía el sacerdocio, su labor o su función dentro del templo, ministrando, sirviendo durante un periodo de una semana, durante el año. Entonces vean, si eran 24 grupos, ¿cuántos servían en el mes? En el mes de Aviv había entonces 2 sacerdotes, porque son 24 grupos y generalmente el año de 12 meses. Bien. Volvamos ahí ahora a leer el versículo 10 ahora del capítulo 24 de primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, ahora leemos el versículo 10. Ahí se menciona, o sea, en todos esos versículos que anteceden se están nombrando: la primera suerte cayó sobre Joraim, la segunda sobre Jedaías. En el versículo 10 leemos: la séptima suerte cayó a Cos, la octava a Abías. Este nombre es el que necesitamos tener de referencia, porque lo traemos de Lucas 1. ¿Sí? Zacarías de la orden de Abías. Entonces, la séptima Cos, la octava Abías. ¿Qué indica esto? Que en la octava semana servía el que había sido seleccionado como sacerdote para servir en la semana número 8. La clase sacerdotal perteneciente a Abías era la octava clase, ya lo leímos ahí. O sea, el octavo grupo que tenía a su cargo el servicio en el templo. Y ahí vamos a seguir entendiendo el papel y la función de Zacarías. Siempre guiados por el calendario bíblico, ¿sí? Sabemos que el primer mes del calendario sagrado inicia en la segunda mitad del calendario romano, marzo. Segunda mitad de marzo y la primera de abril. Ahí estamos ubicados entonces. Ahí entendemos que en el calendario bíblico
está el mes de Aviv. Bien, y así sigue ese orden de distribución durante los 12 meses, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos. Esto nos ayuda a entender claramente el tiempo exacto en el que el sacerdote Zacarías estuvo sirviendo en el templo, ¿ya? Cuando él estuvo sirviendo ahí. Siguiendo esa mención, al estar enumerando uno a uno los aspectos de los meses ahí, llevamos en la cuenta que Zacarías estaba sirviendo en la última, o la quincena, segunda quincena del mes de mayo, calendario romano, ¿sí? Ahí estaba sirviendo. Terminó su labor Zacarías en el templo y regresa a casa, normalmente, porque había sido sustituido por el grupo número 9, ¿sí? Que estaba ahí nombrado. Bien. Fue en esta semana entonces ya cuando fue visitado por el ángel del Señor. El ángel le llevó un mensaje y le anunció que su esposa Elizabeth concebiría un hijo. Estamos ahora en Zacarías y Elizabeth. Lógico, cuando él concluyó la semana de su servicio, Zacarías regresó a casa, siendo ya, si estuvo sirviendo en la última quincena de mayo, él regresó en junio. Menciono esto porque es con lo que estamos más familiarizados, ¿verdad? En el calendario romano, gregoriano. Regresa en junio. En junio, en uno de esos días, no estamos estableciendo día, hora y fecha, en uno de esos días, Elizabeth queda encinta. Volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 24 al 33. Lucas capítulo 1, versículos 24 al 33. Vean ahí cómo se describe. Después de aquellos días, ¿cuáles días? Después de que Zacarías sirvió en el templo, ¿sí? Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, vean lo cuidadoso de Elizabeth, ¿sí? Se quedó en casa, se protegió, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al 6º mes de qué? Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, esposa de Zacarías. Vuelvo a leer. Al 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Quedó impactada María ahí. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Se quedó impresionada ella allí. Vea entonces esta descripción. ¿Cómo se presenta el ángel Gabriel? ¿Qué tipo de mensaje le lleva? ¿En qué condiciones estaba ella? Le dice, no temas,
confía. Este es el mensaje. Vas a concebir un hijo, y será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Señor, y el Señor le dará, dice, el trono de David, su padre. Y este hijo reinará sobre toda la casa de Jacob, esto es de Israel, ahí para siempre. Versículo 34 y 31, lo vuelvo a leer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, vean ahora, llegamos al momento del engendramiento de María a través del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está la clave. Te cubrirá, vean esa imagen. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos entonces nuestra atención en esa imagen descriptiva. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese es el momento en el cual está dándose el engendramiento de Jesucristo. El poder del Altísimo te cubrirá. Llevemos esto ahora nuevamente a Lucas. Lucas, en el capítulo 1, bueno, solo ahora los versículos 36 y 37, es lo que sigue. Viene más información para María. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. He aquí, recuerden ahí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. ¿Y qué más? ¿Cuántos meses llevaba Elizabeth de embarazo? 6 meses, ¿ya? Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para el Eterno. Estoy leyendo el versículo 37, ya. Datos importantes entonces. Elizabeth concibió 6 meses antes. 6 meses después, el ángel le revela a María que también iba a concebir. Vean esa diferencia de edades. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando el Espíritu Santo cubre con su sombra a María, es el momento del engendramiento de Yeshua, de Jesucristo, el Mesías, en su madre física María. Vemos entonces aquí con esta descripción que María quedó encinta al 6º mes de su pariente Elizabeth, ¿verdad? Eran 2 mujeres que se mencionan. El cual entonces ya viene a representar el 9º mes del calendario bíblico, que tiene por nombre Kislev en el calendario judío. El 9º mes es Kislev, ¿ya? Pero corresponde al mes de diciembre dentro del calendario romano. Sí, estamos comprendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos ahí ya el momento del engendramiento y puntos de referencia claros ahí. Habiendo comprobado que María concibió a Jesús durante un día determinado del mes de Kislev en hebreo, pero el mes de diciembre del calendario romano, podemos entonces hacer una suma rápida para encontrar que 9 meses después iba a nacer Jesucristo. Vean, 9 meses después. Al contar, entonces, llegamos meticulosamente a finales de el mes romano de septiembre y octubre. Ya.
Contamos entonces, digamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entre septiembre y octubre nos conduce este recuento allí. Ese es el tiempo, no fecha específica, durante el cual Jesucristo nació. Ahora bien, ¿qué sucede en el ambiente cultural en Israel en ese tiempo? Entre septiembre y octubre. Durante este tiempo en Israel, por revelación de Dios, y también en cualquier hogar judío en todo el mundo, se celebra la fiesta de los tabernáculos. Hemos tenido la experiencia nosotros como iglesia de celebrar la fiesta de tabernáculos 20-25 de septiembre, 28 de septiembre al 1, 2, 3, 4 de octubre. ¿Sí se ven eso? Durante varios años, otras veces en octubre, los primeros días de la quincena. Entonces, en Israel se celebra la fiesta de tabernáculos, ya, pero con el nombre de la fiesta de Sukkot. Sukkot o cabañas. También se le identifica como la fiesta del gozo, de acuerdo al enfoque de Flavio Josefo, que dice que la persona que nunca ha estado en Jerusalén en una fiesta de Sukkot no sabe lo que es el verdadero gozo dentro del contexto de la fiesta de Sukkot. Para nosotros, la fiesta de tabernáculos. Vean las claves que estamos llegando a actualizar, porque este conocimiento lo tenemos desde ya tiempo atrás. Las claves para entender la palabra también radica en otro índice, el momento en el cual el ángel se dirige a los pastores. ¿Sí? Este es un hebraísmo y está escrito en Lucas capítulo 2, allí, versículos 10 y 11. Vean qué mensaje le da el ángel a los pastores que están en los campos de Jerusalén. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Vean, Flavio Josefo nos dijo que la persona que no ha celebrado la fiesta de Sukkot, ¿sí?, no sabe del gran gozo que hay allí en ese periodo. Repito, el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Está hablándole el ángel a los pastores, ¿ya? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje que les dio el ángel a los pastores. Los invita: no teman, no teman, no se impresionen, ¿sí? Les traigo una buena nueva, una buena noticia. Una noticia que le va a dar a ustedes gran gozo. Pero no solo a ustedes, sino que se extenderá a todo el pueblo. ¿Cuál es la noticia? Que hoy ha nacido en la ciudad de Belén, o sea, la ciudad de David, un Salvador, que es Yeshua, que es Jesús, que es el Mesías. Entonces vean que con esta descripción estamos comprendiendo que fue durante la fiesta de Sukkot, el período de tiempo en cuando Jesús nació. Totalmente diferente a la tradición pagana y de la sociedad en la actualidad, que celebra la Navidad un 25 de diciembre, dedicado a un dios pagano, que ustedes saben abundantemente allí. La Biblia narra aquí que había pastores en la misma región, ahí en Belén. Esta costumbre, este trabajo de sacar a las ovejitas a pastar durante el día y se quedaban también por la noche. Había pastores que velaban con su rebaño, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando recibieron la visita del ángel con la noticia del nacimiento de un Salvador. Ese es un dato importante también que nosotros estamos
actualizando. Por lo tanto, sería un craso error creer que los pastores de Israel acostumbraban sacar sus ovejas por la noche durante el mes de diciembre, porque es un invierno intenso en esa área. ¿Sí? Invierno intenso. Ya. En este tiempo, en Israel, en la actualidad. Estos pastores judíos cuidaban las ovejas. Querían mantener a las ovejas sin mancha ni arruga. ¿Por qué razón? Porque sabían que una de esas ovejas sería la escogida para ser sacrificada en el templo. ¿No les parece? Esa era la tradición. Entonces cuidaban las ovejas, ¿sí?, con tanta dedicación, porque sabían que cualquiera de esas ovejitas iba a ser escogida para ser sacrificada en el templo en Jerusalén. Aunque los pastores que estaban en esa región no dejaron de asustarse por el mensaje, ¿sí?, les había visitado un ángel. No obstante esa impresión, los pastores creyeron el mensaje de Dios. Creyeron totalmente el mensaje de Dios. Otro aspecto importante a considerar: la noticia fue dada a los pastores y no a los sacerdotes. ¿Se acuerdan que habían 24 órdenes? ¿Sí? Fíjense a quién se le dio la noticia de parte del ángel: a los pastores que estaban allí en el campo, en Belén. No se le reveló a los sacerdotes. Ya. Los sacerdotes eran la autoridad de ese entonces. Ahora bien, esto nos lleva a una conclusión. La fiesta de Sucot, la fiesta de tabernáculos, dentro del contexto de la fiesta, la figura del pastor es sumamente importante. Repito, dentro del concepto de la fiesta de Sucot o de tabernáculos, el centro de la celebración de cada una de las actividades de la fiesta está sobre el pastor. Jesús o Yahvé es mi pastor, del Salmo 23. ¿Se acuerdan? Vean cómo se resalta este punto de vista ahí. El Salmo 23, leamos en parte esto, unos 2 versículos de los que constan. Salmo 23, aquí se habla de el pastor de Israel. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Vean, ¿qué seguridad hay? Nada me faltará. No hay duda. Eso es lo que creemos. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vean el énfasis: pastor, pastoreará, me cuida, me protege. Versículo 3. Confortará mi alma. ¿Quién? El pastor. Otra vez vean la función, porque estamos apuntando a la función de Jesucristo. ¿Sí? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová, el Eterno, Yahvé, el Verbo, Jesús estará con nosotros. O sea, se resalta esa figura. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Quién? ¿A través de quién? De Jesucristo. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días.
Entonces vuelvan una vez más. El mensaje del ángel fue a los pastores que estaban ahí. Pero también nos lleva a entender la función de Jesucristo como el pastor de Israel. ¿Sí? Apresta tu oído, oh pastor de Israel, cantamos, ¿verdad? Apresta tu oído. Pon atención a nuestras súplicas ahí. Vemos entonces que no hay casualidad. No hay ninguna casualidad en Dios. Aquel verbo de Juan 1:14, ¿se acuerdan? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Estoy parafraseando Juan 1:14, para poder explicar ahí el verbo siguiente. Y el verbo fue hecho carne y habitó. Este verbo habitar en griego significa hacer tabernáculo. Otro dato importante de la fecha de nacimiento de Jesucristo. Repito, el verbo griego habitó o habitar significa hacer tabernáculo. Pero en hebreo, tabernáculo es Sukkot. ¿Se entiende? En hebreo, tabernáculo es Sukkot. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el tiempo cuando Jesús nació fue durante la fiesta de Sukkot. Tiempo, no día, fecha exacta. O sea, dentro del periodo de la fiesta de tabernáculos para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Es un profeta menor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Repito, entonces el verbo griego habitar significa hacer tabernáculo. Y en hebreo tabernáculo es Sukkot. Vean esos datos importantes ahí. ¿Ya? Entonces, ¿a qué estamos llegando? Hay que comprender que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, y esto lo creen y lo afirman muchas corrientes religiosas también fuera de nosotros, porque basan sus comentarios en estudios analíticos profundos. Bien, ¿qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí tenemos el cumplimiento claro de ello ahí también. Corroborado en Juan 7:42. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hay ubicación de la región geográfica allí. Veamos una vez más Lucas 2:7. Lucas capítulo 2 ahora, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Leamos ahí. Y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Traigamos a la memoria ahora, ¿por qué no había lugar para ellos en el mesón? ¿Qué fiestas estaban celebrando? La fiesta de Sukkot. Pero antes el pueblo había sido también invitado a llevar a cabo un empadronamiento. Entonces se estaban dando a cabo dos sucesos grandes, uno a continuación del otro: el empadronamiento y la fiesta de Sukkot. Justifican que no hubiera lugar
No había suficiente hospedaje, ¿de acuerdo? Repito, estaba el empadronamiento ordenado por el gobernador, luego venía la fiesta de Sucot. Entonces dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya entienden ahora por qué. Muy bien. Pensemos en lo siguiente. La palabra pesebre. La palabra castellana pesebre en el idioma hebreo proviene de suká. Suká o cabaña. Repito, la palabra castellana, pesebre, que estamos leyendo en el versículo 7, pesebre en hebreo es suká o cabaña. Entonces ahora con esa información leamos el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en una suká, y lo acostó en una cabaña, porque no había lugar para ellos en el mesón, en otro lugar mejor, más privilegiado. Entonces vean esta otra realidad. Repito que todo Belén, todo Jerusalén estaba lleno de gente por el empadronamiento ordenado por las autoridades civiles y por la fiesta de Sucot. Entonces no había dónde hospedarse María y José. Y dice lo que estamos leyendo en Lucas 2:7, que fue el nacimiento en un pesebre. Pero pesebre significa suká o cabaña judía. Allí dio María a luz a su hijo. Por lo tanto, descartamos también la tradición de que la sociedad dice que el Mesías nació en un establo. No es así. Él nació en una suká, en una cabaña, humilde, sí, con falta de recursos. También, que adolecía de muchas cosas, digamos de un buen, llamémosle de un buen hospedaje. También lo podemos entender allí. Habitó en una suká. Allí nació este pesebre que estamos leyendo allí. Hecho. Entonces, no en un establo, como se menciona comúnmente, ¿verdad? Muchos dicen que ahí, vean ustedes que la tradición, bueno, ustedes deduzcan mucho este aspecto. La suká que estamos leyendo allí es una cabaña, es una enramada sencilla, humilde. ¿Qué hacía la familia judía en una suká en la fiesta de Sucot? Vivir en cabañas. ¿Qué fiesta estaba celebrando? El Sucot. ¿Cabañas o tabernáculos? Ahora entendamos qué es lo que hacía una familia promedio en esta suká, en esta fiesta. Se reúnen esos días para recordar el mensaje que somos peregrinos en esta tierra. ¿Cuál es el mensaje de la fiesta de tabernáculos? Salimos de nuestras casas, dejamos la comodidad, los accesos inmediatos, el conocimiento del ambiente y vamos a un lugar diferente. Pero la lección espiritual es que somos peregrinos y pasajeros en esta vida. Pues lo mismo celebraba la familia judía en esa suká, ¿ya? En esa suká o cabaña, con humildad, con sencillez, las familias se reunían, pero básicamente para leer la palabra de Dios, para orar, para llevar a cabo su, llamémosle, su ritual religioso. Hablo de la cultura judía, ya. Y el mensaje claro era: somos peregrinos, somos embajadores y peregrinos en esta tierra. Pero la familia judía leía la Torá. La Torá.
Los mensajes salían de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos leían porciones de la Torá durante la fiesta de Sukkot, durante la fiesta de los tabernáculos. Oraban también como grupos familiares. Recuerden ustedes que la ordenanza era que todos tenían que hacer una enramada. Una enramada, ¿sí? Con humildad, con falta de comodidades, pero con un principio fundamental: obedecer la instrucción de Dios. Oraban, compartían los alimentos en familia, agradecían sus alimentos cada tiempo de comida, una actividad que nosotros practicamos también, ¿sí? Impresionan a veces mensajes que se pueden dar. Cierta persona, cierto turista viajó a uno de los países más pobres en África y vio a un niño ahí en una casita de adobe con su poca vestimenta y le extendió una torta, un pan. Se le extendió y el niño se le quedó viendo con algo de temor y duda, pero cuando vio el pan, corrió y lo tomó en sus manos. Acto inmediato, tomando el pan, se hincó y oró. Un niño pobre, cosa que a veces nosotros no hacemos. Tenemos 2, 3 platos ahí frente con abundante alimento y ni siquiera le damos gracias a Dios. Pues las familias judías oraban, comían, compartían su alimento en esa fiesta de Sukkot. Ahora tomen ustedes las experiencias que hemos tenido y que Dios nos ha permitido obtener en la fiesta de tabernáculos. También a veces nosotros en tabernáculos no tenemos 3, 4 platos a disposición, pero sí tenemos la actitud de agradecer. Gracias por los alimentos que pones a mi disposición. Gracias por la fiesta, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ahora agregarle a esta fiesta de Sukkot o Sukkot todos los acontecimientos que nosotros hemos hecho en su celebración. En la actualidad, pues se organiza un plan, hay disertaciones, el punto de vista es centrar sobre el significado de nuestra vida como peregrinos y pasajeros aquí en esta vida física. Centramos nuestros discursos en la fiesta de tabernáculos sobre el reino venidero de Dios, aquel tiempo de abundancia, gozo y armonía. Por lo tanto, vean ustedes que hemos comprendido el momento en el que Jesucristo fue engendrado, cuando el ángel le dijo que el poder del Espíritu Santo le hará sombra a María. Le hizo la sombra a María y el poder del Espíritu Santo en ese momento engendró. Luego leímos un relato histórico en donde Elizabeth había concebido. Ella era estéril, esposa de Zacarías. Zacarías, un sacerdote que servía en el templo. Queda encinta Elizabeth y a los 6 meses llega el mensaje para María que iba a concebir, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión, cosa que entendemos a plenitud, que Jesucristo no nació en tiempo cualquiera. No nació en un tiempo como un 25 de diciembre. Y ustedes tienen más argumentos y más estudios que han hecho, que fortalecen, sostienen este principio. Todo lo contrario, Jesucristo nació en un tiempo de gran gozo, ¿sí? De regocijo, un tiempo profetizado y con mucho simbolismo para nosotros, para la iglesia y para todo el mundo cuando se cumpla a plenitud el plan que Dios tiene elaborado para nosotros. Así que, hermanos, pidámosle a Dios su sabiduría, pidámosle a Dios que nos conduzca por los caminos de obediencia, de fidelidad, de respeto, de honra a ese Dios poderoso que a través de Jesucristo nos ha llamado a ser parte de su redil, parte de su manada pequeña que estamos cumpliendo
al pie de la letra los principios que encontramos en su santa palabra y que le pedimos que nos mantenga en esta verdad, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, en todo lo que esté, no nos contaminemos con estas fiestas paganas. Hagamos verdaderamente la decisión, con convicción, con fe. Estas no son fiestas de la Iglesia de Dios. Evitemos participar de las mismas para no contaminarnos de este ambiente de paganismo que hoy impera, que florece, ¿sí? Que deslumbra, que llama, que atrae. Pero nosotros tenemos que mantener fiel el llamamiento que Dios nos ha hecho. Vosotros sois un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de Él. Que ese sea el punto de vista de nuestra convicción y que continuemos nosotros al frente siempre con las instrucciones de Dios guiándonos en sus caminos perfectos.